Muy buenas a todos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a estar viendo los condicionales y cómo usarlos para controlar qué partes de nuestro código se pueden ejecutar o no de acuerdo a una cierta condición. Bien, comencemos. Primero, antes de pasar a ver qué son las estructuras y los tipos de estructura que podemos encontrar dentro de los condicionales, primero tenemos que ver qué son los valores de verdad. Estos valores booleanos se dividen en dos, como estamos viendo acá en pantalla, es decir, true o false, que corresponde cada uno obviamente true a verdadero, es decir, si se cumple la condición, y false quiere decir falso, si no se cumple la condición. Entonces, teniendo esos dos valores, nosotros vamos a poder trabajar con los condicionales. Bien, estos son los valores booleanos y al usarlos entre medio de dos operaciones, es decir, de dos valores, podemos obtener un resultado. Vamos a hacer una prueba, voy a utilizar la función print, voy a poner, por ejemplo, 4 mayor a 1 y voy a abrir la terminal para ver qué es lo que estaría saliendo en este caso con esta función. Si yo ejecuto mi archivo, vamos a poner aquí py condicionales.py, voy a ver que me estaría saliendo true, porque dijimos que al usar el operador entre dos valores, lo que estaría haciendo es evaluar la condición si es que se cumple eso, y si se cumple me devolvería un valor, en este caso booleano, que es verdadero. Bien, ¿qué son los operadores? Esos que estamos usando aquí. Bueno, voy a borrar esta función y voy a pegar, bien, aquí tengo los operadores de comparación, son todo esto. Vamos a ver un ejemplo, voy a poner print de nuevo. Vamos a poner print y vamos a poner, supongamos, 5 es menor a 2. Si yo hago esto, lo que estoy utilizando acá, podemos ver que estoy utilizando el operador menor. Quiere decir que yo estaría diciendo 5 es menor a 2. Esta operación o esta expresión se evaluaría y me devolvería a mí un valor. En este caso, yo estaría mostrando con la función print por pantalla, es decir, por la terminal, cuál sería el valor resultante. Si yo ejecuto de nuevo esto, podemos ver que esto me da falso, porque 5 no es menor a 2. Bien, 5 es mayor a 2, por lo tanto esta expresión no se cumple. Bien, estos son los valores de verdad, los valores booleanos. Siempre los operadores de comparación, al momento de usarlos, me devolverían cualquiera de esos dos valores, es decir, si es verdad o si es falso. Vamos a ver un ejemplo ahora de cómo sería esto si lo usamos. Voy a limpiar acá la terminal. Vamos a esconder un ratito la terminal y vamos a realizar una pequeña porción de código para que se entienda este ejemplo. Supongamos que yo tengo un número, voy a crear una variable y esa variable le voy a asignar un valor. Ese valor va a ser 10. Lo que voy a hacer ahora sería realizar la condición. ¿Cómo hago la condición o cuál es la estructura de las condicionales? Bien, nosotros tenemos varios tipos de condicionales, vamos a estar viendo cada uno de ellos. Primero vamos a comenzar con el condicional simple. Voy a poner acá en comentario, condicional simple. ¿Qué quiere decir condicional simple? Bueno, voy a traer esta variable que tengo aquí, así lo podemos ver mejor. Bien, el condicional simple va a tener una sola salida. Solamente vamos a ejecutar una serie de acciones, lo que nosotros queramos, si es que se cumple una condición. ¿Cómo comenzamos a escribir la estructura de nuestro condicional simple? Bueno, en este caso comenzamos a poner if, que if representaría si, luego iría la condición, es decir, cuál sería nuestra expresión a evaluar. Esto es lo que devolvería si es verdadero o si es falso. Mi condición en este caso va a ser, por ejemplo, número es mayor a 5. Yo lo que estoy haciendo acá es preguntando si mi variable que tengo aquí arriba, que vale 10, es mayor a 5. Si eso es así, yo voy a realizar una serie de acciones o un conjunto de instrucciones. Bien, simplemente voy a mostrar un mensaje que diga si se cumple la condición. Bien, al mostrar este mensaje o al poner en este caso este mensaje, ¿qué estaría pasando? Bueno, este mensaje solo se mostraría si la condición se cumpliera. Bien, es decir, si esto me devolvería a mí un true. Vamos a ver en la terminal, voy a ejecutar esto, vamos a poner py condicionales.py y podemos ver que me está saliendo el mensajito. Porque esto analiza, dice, si número es mayor a 5, voy a mostrar este mensaje como lo indiqué acá. ¿Cuánto vale num? Num vale 10. Entonces 10 es mayor a 5. Entonces todo esto pregunta y me devuelve true. En este caso es un verdadero, entonces me devuelve un true. Como me devuelve true, es decir, un verdadero, entraría a la parte esta, ¿sí? Y mostraría este mensaje. Si ustedes ven, este mensaje tiene una especie aquí de espacios en blanco al principio. Estos espacios que están aquí se conocen como indentación y es necesario ponerlos porque con ellos estamos indicando que esta línea de código estaría dentro de lo que nosotros tendríamos arriba, ¿sí? Que sería esta condición. Al poner los dos puntos,
y nosotros si hacemos Enter, automáticamente vemos que el cursor sale ya en este espacio titilando, porque de esa manera es como el lenguaje de Python entiende que todo lo que nosotros pongamos acá va a estar dentro de esto. Y vamos a ver un ejemplo luego qué pasa si nosotros no ponemos esos espacios. Ahora vemos que esta condición se está cumpliendo. Si yo vuelvo a ejecutar, se vuelve a cumplir, se vuelve a cumplir y se vuelve a cumplir. Bien, esto yo le cambié aquí, le di un valor por defecto, pero nosotros teníamos recién número es mayor en este caso a 5. Bien, si nosotros ejecutamos se sigue cumpliendo la condición porque sigue mostrando que es true, porque el número es mayor a 5. Entonces me devuelve true, me muestra este mensaje. Pero si yo cambio acá, por ejemplo, vamos a poner el operador menor. Ahora lo estamos viendo es este, vamos a poner el operador menor. Y ahora preguntaría, ¿10 es menor a 5? No, en este caso no es menor, ¿sí? Entonces no se cumple la condición y como no se cumple, no mostraría lo que tenemos acá. Si yo limpio esto y voy a mostrar, vemos que no sale nada por la terminal. ¿Por qué? Porque no estaría mostrando nada, ¿sí? Es decir, la condición esta no se cumple, por lo tanto esto no me mostraría. Recordemos que esto solo se va a mostrar cuando la condición se cumpla y eso es el condicional simple. Bien, ahora, ¿cómo hago yo? Por ejemplo, si quiero ejecutar una serie de instrucciones por el lado del true y si no se cumple, es decir, si me da un falso, también poder ejecutar una serie de instrucciones. Bueno, esto lo podemos resolver con el condicional doble, es decir, ahora tendríamos doble camino, doble salida. En este caso esta era una sola y ahora tenemos dos salidas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a necesitar poner else, significa si no, es decir, si se cumple esta condición, hago esto que tengo aquí. Si no, haría lo demás. Bien, por ejemplo, voy a poner otro print aquí que diga dos comillas y vamos a poner no se cumple la condición. Bien, vamos a mostrar el mensaje este y ahora vamos a ejecutar. Bien, vamos a ver que me sale el mensaje que acabo de agregar. ¿Por qué? Porque la condición no se está cumpliendo, es decir, me estaría devolviendo a mí un false. Es decir, si yo pongo aquí false, en este caso en comentario, para que ustedes entiendan qué es lo que me devuelve a mí, este número es menor a 5, no. ¿Por qué? Porque el número vale 10. Entonces yo estaría preguntando, ¿10 es menor a 5? No, esto me daría un false. Como me da un false, prácticamente dijimos que se debe cumplir la condición para que me muestre este mensaje. Pero como me da un false, iría por el else. Es decir, si no se cumple la condición, mostraría todo lo que tengo acá. Por eso es que me estaría mostrando por terminal no se cumple la condición. ¿Es necesario siempre poner una condición? No, yo también podría poner, por ejemplo, un valor fijo. Podría darle ya un valor de verdad. Si yo pongo true, podemos ver que como que se apaga, es decir, se le sale el brillo a esta línea de código, porque si yo pongo el mouse encima podemos ver que me dice que el código es inalcanzable, es decir, como siempre está puesta que va a ser verdadera esa condición, en este caso la condición me daría un true como estamos viendo aquí, siempre mostraría esto, es decir, siempre se cumpliría esa condición. En ese caso, si yo pusiera un false, ahora yo estoy en este caso diciendo que siempre va a ser falsa esa condición, por lo tanto si siempre es falsa, siempre iría por el else. Si yo ejecuto ahora esto por la terminal, podemos ver que sale no se cumple la condición. Y si ejecuto de nuevo, siempre va a salir no se cumple, no se cumple, no se cumple. Pero si tenemos true, en este caso, siempre se va a salir ahora el primer mensaje. ¿Ven? Sale si se cumple la condición. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a ver? Los condicionales múltiples aquí, para los que vienen de otro lenguaje de programación, no existe la sentencia switch. ¿Bien? ¿Por qué? Porque eso ya se puede hacer en este caso con los if y con los else. Bien, se agrega otra palabrita para trabajar con las condicionales múltiples. ¿Sí? Vamos a ver condicionales múltiples. En este caso, si yo tuviera varias decisiones, supongamos que ya no le doy un valor por defecto a esto, vamos a poner ahora una condición que el número sea mayor, por ejemplo, a 50. Bien, si el número es mayor a 50, voy a mostrar este mensaje. Si no, voy a mostrar este otro. Pero ¿cómo hago ahora, por ejemplo, si yo quisiera evaluar otra pregunta después de esta? Es decir, si esta no se cumplió, ¿cómo hago para realizar otra pregunta? Bueno, ahí entraría lo que se conoce como el if. ¿Sí? El if, yo tendría que poner la palabrita elif, que viene de else if, que significaría si no, si se cumple otra condición, haría tal cosa. Entonces aquí iría otra expresión. Puedo poner, por ejemplo, si el número es igual, supongamos, a 0, voy a poner dos puntos y debajo mostraría lo que tengo que mostrar. ¿Sí? Voy a poner el número, en este caso es igual a 0. O podemos hacerlo más fácil, digamos, si el número es mayor a 0,
vamos a mostrar aquí que el número es positivo, ¿bien? Si el número es igual a 0, es decir, si no se cumple esto, vamos ahora a preguntar esta. Si el número es igual a 0, vamos a mostrar esta. Si no, bueno, como evaluamos esta y no era, después evaluamos esta y tampoco era, nos quedamos con el else. El else abarcaría todas las demás opciones que no hayamos puesto nosotros aquí o que no hayamos verificado, ¿bien? Entonces, si ninguna de estas dos se cumple, directamente siempre iría por el else, ¿bien? Me diría no se cumple la condición. Voy a limpiar acá. Ahora lo que yo voy a ver es número vale 10. Si yo ejecuto ahora la terminal como está, puedo ver que me dice que el número es positivo. ¿Por qué? Porque entraría acá y diría, ¿número es mayor a 0? Sí, es mayor a 0. ¿Por qué? Porque es 10. Entonces me mostraría este mensaje, ¿bien? Pero ¿qué pasa ahora si nosotros cambiamos el valor a 0? ¿Bien? Una vez que se cumple la condición, es decir, si se cumple la condición, va a entrar al cuerpo de esa condición. Quiere decir que no se cumplirían las demás. A una que entre se quedaría con esa y ya no verificaría las demás, ¿sí? Si no se cumple el if, va a verificar ahora el elif. Si el elif se cumple, entraría acá y ya no iría por el else, ¿sí? Ejecutaría todo lo que estuviera dentro del elif. Si ninguna de las dos anteriores se ejecuta, bueno, quedaría directamente con el else. Perfecto. Ahora si cambiamos a 0 el valor de la variable, podemos ver que va a preguntar acá, ¿número es mayor a 0? No. Entonces no entra este cuerpo. Pregunto de nuevo ahora. Si no, si número es igual a 0, ¿eso se cumple? Sí, se cumple porque número es igual a 0. Bien, ese es el operador que tenemos acá, igual a. Básicamente estaría comparando lo que tengamos en el lado izquierdo con el lado derecho. Bien, entonces ahí evalúo esto. ¿Se cumple? Sí, me daría true. Entonces como se cumple, entraría a este mensaje que dice el número es igual a 0. Bien, si yo voy a ejecutar esto, podemos ver que me sale aquí el mensaje el número es igual a 0. Ahora si yo pusiera un número negativo, supongamos un menos 9, va a evaluar de nuevo las condiciones. Va a decir, ¿el número es mayor a 0? No, porque es negativo. Entonces si el número es igual a 0, no, no se cumple tampoco. Entonces no entro a esta. Por lo tanto, la única que me queda es el else. Recordemos que el else evalúa todas las demás posibilidades que existan que no sean las anteriores. Bien, entonces como no es ninguna de las anteriores, mostraría no se cumple la condición, o en este caso le podemos cambiar acá que diga el número es negativo. Entonces ponemos aquí y ahora sí, si ejecutamos esto, podemos ver que me sale que el número es negativo y es correcto, ¿ven? Porque tenemos un menos 9. Entonces si evaluamos que sea mayor a 0 y no es, ¿qué nos queda? Que sea igual o menor. Si evaluamos que sea igual y no es, entonces no es mayor ni es igual. Entonces, ¿qué es lo que queda? Únicamente que sea menor. Entonces ya no hace falta ni siquiera evaluar que sea menor porque es la única que queda. Entonces mostramos que el número es negativo. Bien, así es como funcionarían los operadores, en este caso de comparación. Estos serían las estructuras simples, las estructuras dobles y las estructuras múltiples. Podemos seguir agregando acá, por ejemplo, si queremos agregar otro más, podemos poner el if. Los elif se pueden poner cuantas veces ustedes quieran, es decir, cuantas veces quieran evaluar una expresión. En cambio, el if y el else solamente se ponen una sola vez. Bien, yo puedo poner, por ejemplo, si el número es igual a 1 o a 2 y así sucesivamente. Voy a poner otro mensaje que me diga el número es igual a 1, por ejemplo. Bien, entonces ahora si yo cambio acá y le pongo un 1, lo que va a evaluar va a decir, ¿número es mayor a 0? Sí. Como se cumple esta, voy a entrar acá, ¿sí? Por más que yo tenga esta que diga que el número sea igual a 0, entró primero por esta y evalúa cómo se cumplió esto. Entonces va a mostrar este mensaje que me diga el número es positivo. Voy a ejecutar para que veamos. ¿Ven? Me sale que el número es positivo, es decir, por más que corresponda a esta condición que nosotros hicimos acá, nunca va a llegar acá. ¿Por qué? Porque siempre va a evaluar el if primero. Entonces, si se cumple esta condición, hago lo que tengo que hacer. En el caso de que no se cumpla, recién evalúo la siguiente y así sucesivamente. Pero como se cumplió, directamente me quedo acá. Y si me quedo acá, ya no evalúo ninguna de las demás. Eso es importante entender. Bien, ahora vamos a ver los operadores lógicos. Vamos a limpiar acá entonces la terminal. Voy a ocultar la terminal y voy a sacar esto un momento. Voy a limpiar todo esto, esto también. Y ahora vamos a ver los que son los operadores lógicos. Bien, los operadores lógicos son únicamente tres. Tenemos el AND, tenemos el OR y tenemos el NOT. ¿Para qué sirve cada uno? Bueno, el AND básicamente
evalúa que dos o más condiciones sean verdaderas. Si es así, es decir, si todas las condiciones son verdaderas, dos o más condiciones, si son todas verdaderas, eso me va a devolver un verdadero. Bien, una que falle ya me daría un falso. En cambio, el OR, una que sea verdadera, ¿sí? Una que sea true, ya me daría a mí un true. En cambio, el not sirve para negar. Bien, negamos el valor de verdad. Si yo tengo un true y lo niego, ¿qué es lo contrario de true? Si tenemos dos valores únicamente, sería false. Bien, vamos a ver acá. Supongamos, vamos a tener aquí if y vamos a hacer doble, en este caso doble expresión. Supongamos 4 es mayor a 3 and, es decir, y, por ejemplo, 10 es mayor a 9. Una vez que nosotros tenemos las dos condiciones, podemos hacer, en este caso, lo que nosotros queramos aquí. Recuerden que tienen que tener siempre la indentación para que corresponda o se dé a entender que este código, esta línea de código, está dentro de lo que es esta expresión. Entonces vamos a mostrar acá el print, vamos a decir si se cumple la condición. Y vamos a ver qué es lo que está pasando. Voy a abrir la terminal, voy a ejecutar ahora esto. Vamos a poner condicionales.py y vemos que sí se está mostrando este mensaje. ¿Por qué? Porque recordemos que el AND sirve para evaluar dos o más condiciones. Y todas esas condiciones tienen que ser verdaderas para que vaya por el true, es decir, para que se cumpla la condición. Una que sea falsa no me daría true, es decir, iría por la parte del falso. Si yo cambio, por ejemplo, aquí el valor, ¿qué pasaría? 4 es mayor que 3, sí, esto me devolvería un true. Y 10 es menor a 9, no, esto me devolvería un false. Entonces, como tengo un true y un false, el AND básicamente, ¿qué hace? Me devuelve un false. Por lo tanto, esto no se ejecutaría. Vamos a ver ahora, entonces vamos a ejecutar y vemos que no nos está saliendo nada. ¿Por qué? Bueno, porque el AND dijimos que me tiene que dar verdadera todas las condiciones para que recién entre acá. Como esta, 10 es menor a 9, no se cumple, entonces no me estaría mostrando este mensaje. Si yo tuviera el else para verificar qué pasaría si, por ejemplo, no se cumplen las condiciones de arriba, voy a poner otro print y vamos a poner, por ejemplo, false. Vamos a ver ahora, es decir, si yo ahora inicio como está aquí, estamos viendo que una se cumple y la otra no. 4 es mayor a 3, sí. 10 es menor a 9, no. Entonces no se cumple esta. Por lo tanto iría por acá y me mostraría false. ¿Sí? Ejecuto y estamos viendo que me muestra false. Pero si, bueno, volvemos a tener mayor aquí, estarían funcionando las dos, es decir, las dos serían correctas, por lo tanto me mostraría este mensaje que tenemos acá, si se cumple la condición. Bien, ahora voy a limpiar y vamos a ver el OR, es decir, vamos a cambiar AND por OR. Una que sea verdadera ya entraría a esta parte, es decir, a la parte de qué pasa cuando se cumple la condición. Bien, por ejemplo, si tenemos las dos que son verdaderas, bueno, como las dos se cumplen, no hay problema, entraría siempre acá, mostraría el primer mensaje. Entonces, si voy a ejecutar acá, podemos ver que me está mostrando. Pero vamos al ejemplo de recién, en que una se cumple, es decir, 4 es mayor que 3, sí se cumple, pero 10 es menor que 9, no. Entonces esta no se cumple. Bien, lo mismo seguiría entrando. ¿Por qué? Porque el OR evalúa que una, por lo menos de todas las que tengamos nosotros, sea verdadera. Entonces si yo ejecuto de nuevo, podemos ver que sigue entrando por la parte del true, es decir, por la parte del sí se cumple. Bien, entonces si yo, por ejemplo, cambio el operador a menor, entonces ya tendría que esta no se cumple y esta tampoco no se cumple. Como no se cumple ninguna, bueno, recién ahí iría por la parte del false, ¿sí? Yo, por ejemplo, voy a mostrar y vemos que está saliendo acá la parte del false. Y en este caso el not sirve para negar. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, yo puedo poner, por ejemplo, puedo poner if not y un valor de verdad. Supongamos true. Yo lo que estoy diciendo acá es que la condición es verdadera. Pero si estoy negando el true, eso quiere decir que sería el valor contrario, o sea, false. Por lo tanto, todo esto se resumiría a false. Bien, esto puede ser un poco confuso a la hora de entenderlo cómo funciona correctamente. ¿Por qué? Porque nos daría el valor contrario a la hora de negar. Si nosotros ponemos si no es verdad, es decir, si no es verdad, ¿qué estaría haciendo? Falso, ¿sí? Entonces vemos que sale el brillo, se le quita el brillo de este lado, quiere decir que este código nunca va a funcionar, o sea, nunca se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la condición es falsa. Entonces se mostraría este mensaje que tendríamos acá. Bueno, aquí tiene las comillas, pero tranquilamente yo podría mostrar false y sería lo mismo. Si yo muestro aquí, podemos ver que me sale false. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estoy negando el verdadero. Y si niego verdadero, esto es valores lógicos, se convierte en falso. Lo mismo al revés.
¿sí? Si yo pongo not false, lo que estaría haciendo es negando el falso, entonces eso sería lo contrario, es decir, true. Ahora siempre entraría por este lado, es decir, por la parte de si se cumple. Entonces, como se cumple, me mostraría este mensaje. Vamos a ejecutar, primero vamos a limpiar, vamos a ejecutar y vemos que sí se cumple la condición. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si queremos comparar valores? Vamos a limpiar acá la terminal, voy a cerrar un momento y voy a eliminar esto. Queremos crear una variable que se llame, por ejemplo, rueda auxilio. Bien, entonces rueda auxilio va a tener un valor de true, es decir, le voy a dar un valor booleano. ¿Yo le puedo asignar estos valores a las variables? Sí. Bien, estos son los valores de verdad que se conocen. Puedo hacerlo como cualquier tipo de dato entero, string, etc. Esto sería un tipo de dato lógico y lo puedo asignar a las variables. Es decir, esta variable tendría el valor de verdad. Si yo quiero comparar esa variable dentro de una condicional, yo podría poner si rueda auxilio, en este caso 2 puntos, y podría mostrar un mensaje que diga, por ejemplo, hola. Si yo abro la terminal y ejecuto, voy a ver que siempre se va a mostrar ese mensaje. Si ejecuto de nuevo también y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque como rueda auxilio tiene un valor true, es decir, verdad, lo que estaría haciendo a la hora de evaluar el contenido de la variable, estaría evaluando true, es decir, esta condición siempre sería verdadera, por lo tanto, haría siempre la parte que tuviera aquí dentro. Si yo cambio este valor a false, esta condición siempre sería en este caso falsa. Entonces esto no se mostraría, no entraría por aquí. Vamos a ejecutar esto y podemos ver que no nos está saliendo nada. Si ejecuto de nuevo, no nos sale nada. Eso quiere decir que él está negando el condicional, por lo tanto no se mostraría nada. Si yo tuviera en la parte del else, recordemos que la parte del else es para cuando no se cumple una condición, yo podría mostrar, por ejemplo, un mensaje que me diga no. Entonces, si yo ejecuto, voy a limpiar, ejecuto ahora, puedo ver que está saliendo no. ¿Por qué? Porque como tiene un valor de falso, mi variable, entonces evalúo cuál es el valor de mi variable. Como es falso, voy por la parte del else, que es cuando es falso la condición, y muestro no. Perfecto, ahora vamos a ver una cosa importante. Vamos a limpiar acá la terminal, voy a esconderla y vamos a eliminar esto que tenemos aquí. Vamos a ver algo importante que es el operador de identidad, que no lo vimos recién porque lo quería dejar para el final del video para explicarle, porque es un poquito más técnico cómo es que funciona. Bien, es algo muy similar al operador igual. Recordemos que nosotros si tuviéramos, por ejemplo, A es igual y vamos a hacer una lista. Esto de la lista no lo vimos todavía, lo vamos a ver en los videos futuros, así que por ahora quédense como que es una variable. Bien, voy a tener A y voy a tener C. Las dos variables van a tener el mismo resultado, ¿bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a mostrar con un print, voy a preguntar si A es igual a C. Bien, voy a ejecutar esto en la terminal y voy a ver qué es lo que estaría saliendo. Bien, ejecuto y veo que me dice true, porque el operador igual lo que estaría haciendo es comparar lo que yo tengo en el lado izquierdo con el lado derecho. Si esos valores son iguales, me devolvería un true. Si yo cambio uno de esos valores, por ejemplo, y ejecuto, ya no serían iguales, por lo tanto me devolvería un falso. Volvemos a poner como estaba y veamos ahora cuál es la diferencia de poner is. ¿Sí? Vamos a poner acá is y yo ejecuto esto, me está saliendo que es un falso, porque el operador is lo que hace es comparar hacia qué objeto están haciendo referencia en la memoria. Bien, ¿cómo hacemos para entender esto que es tan técnico? Bueno, podemos simplemente hacer un print de qué, del ID de cada variable, es decir, del identificador de cada variable. Si yo printeo cuál es el identificador de A y cuál es el identificador de C, lo que yo voy a lograr que salga por la terminal es una dirección de memoria en la que estarían almacenados estos variables, es decir, 1, 2 y 3, que es una lista de 3 elementos consecutivos. Entonces, podemos ver aquí que el identificador de A es diferente al identificador de C. Entonces, al usar la palabrita is, lo que estaría haciendo es comparar si estos identificadores son iguales, es decir, si están haciendo referencia al mismo objeto en la memoria. En este caso podemos ver que me da un falso, es decir, A no es igual a C, es decir, no están haciendo referencia al mismo objeto en la memoria por más que tengan el mismo valor. Pero ¿qué pasa ahora? Supongamos si yo creo una variable B y le digo que va a ser igual a A. Si yo hago esto, lo que estaría haciendo es crear una variable y le estoy diciendo que va a ser igual a lo mismo que vale A. Vamos a ver ahora el identificador de B para ver cuál es la dirección a la que está haciendo referencia esta variable. Voy a ejecutar acá en la terminal y podemos ver que el identificador de A
es el mismo que el identificador de B. Por lo tanto, están haciendo referencia al mismo objeto en la memoria. Entonces, si yo comparo ahora A es igual a B, en este caso, como tienen la misma dirección de memoria, esto me daría un true. Si yo ejecuto de nuevo, puedo ver que me está dando un true, ¿sí? Cambio el valor, ¿por qué? Porque esto, al realizar procesos, la computadora va liberando memoria, entonces se va creando las variables, en este caso, en distintos lugares del almacenamiento. En resumen, para eso es lo que serviría el operador is. Básicamente compara si estamos haciendo referencia al mismo objeto en la memoria. En cambio, el operador igual solamente va a comparar si los valores de ambas variables son iguales. Ahora lo único que nos quedaría ver serían los valores falsos, es decir, todos los tipos de valores que me devolverían a mí un falso. Vamos a borrar todo esto que tenemos acá por un momento. Esto también vamos a borrar, no lo necesitamos ya. Voy a limpiar la terminal. Y vamos a ver ahora los valores falsos que lo tengo aquí. Todos los valores que yo pudiera tener que me devolverían un false serían estos que tenemos acá. Es decir, el valor false por defecto, cualquier valor que sea none, número 0, cualquier secuencias vacías que nosotros tengamos, ya sean strings, sean arreglos, sean paréntesis vacíos, etc. O mapes vacíos. ¿Cómo es esto? Es decir, si yo creo una variable, por ejemplo, vamos a crear una variable que se va a llamar variable, valga la redundancia, y vamos a ponerle, por ejemplo, false. Ya vimos que si nosotros damos un valor de verdad fijo, en este caso false, si intentamos hacer una condicional, por ejemplo, si variable es igual a false, yo lo que haría, en este caso, es mostrarle un mensaje que me diga hola, por ejemplo. Bien, voy a abrir la terminal y voy a ejecutar esto para ver qué es lo que estaría saliendo. En este caso sale hola, porque variable es falsa. Entonces yo estoy diciendo, si la variable es igual a falsa, es decir, esto se cumple, sí, son iguales. Por lo tanto, false es igual a false. Esto me devolvería a mí un true. Todo esto sería verdadero. ¿Por qué? Porque son iguales. Entonces, como me devuelve un true, se ejecuta lo que yo tengo aquí. Si yo tengo en este caso un else, para que veamos qué pasa si no se ejecuta, vamos a tener otro print. Y dentro de este print, básicamente lo que vamos a tener va a ser la palabrita mundo. Perfecto. Entonces, ahora, si yo saco todo esto y dejo variable únicamente, lo que estaríamos haciendo es que estaría evaluando, en este caso, el valor de falso. ¿Por qué? Porque evalúa cuánto vale variable. Variable tiene el valor falso, por lo tanto, como es falso el variable, entraría por print. Recordemos que entraría por el else y mostraría este print que dice mundo. Si ejecutamos, podemos ver que sale mundo aquí. ¿Por qué? Porque como es falsa, vendría por aquí y mostraría esto. Ahora vamos a cambiar el valor de esta variable. Vamos a poner none. Eso quiere decir que la variable no va a tener ningún valor. Podemos crearla como vacía, por así decirlo. Y ahora vamos a ejecutar y vamos a ver qué es lo que estaría pasando. ¿Sí? Si yo ejecuto de nuevo, puedo ver que me sale mundo. ¿Por qué? Porque dijimos que todos los valores que me podrían a mí dar un false serían todo esto que tenemos acá. Es decir, el false por defecto, valores vacíos, como tenemos acá, esto evaluaría, como no tiene nada, es decir, no tendría ningún contenido, directamente iría por el else y me devolvería un mensaje, en este caso con la palabrita mundo, como lo estamos viendo acá. Otros valores también, si ponemos un 0, por ejemplo, que el 0 corresponde a los números binarios, 0 sería apagado, en falso, por así decirlo, y 1 en adelante correspondería a encendido, es decir, a verdad. Entonces, como estamos evaluando el 0, esto daría falso. Entonces verifica acá la condición. ¿Cuánto vale variable? Variable vale 0, lo cual quiere decir en binario que eso es falso. Entonces, como evaluamos y me da falso, me mostraría en este caso el print con el mundo. Bien, si yo ejecuto, podemos ver que me sigue mostrando mundo, es decir, seguiría yendo por la parte del false. Si yo cambio el 0 por un 1, esto ya sería true. En binario sería verdadero. Entonces, si yo ejecuto, voy a limpiar acá, voy a ejecutar y podemos ver que ahora sí me está saliendo la parte del hola, porque cualquier número en adelante me daría true. Si yo pongo por ejemplo un 15 y vuelvo a ejecutar, puedo ver que me sigue saliendo hola aquí. Bien, continuamos con los valores falsos. Cualquier secuencia vacía, supongamos si yo pongo comillas simples, eso también representa un valor falso, quiere decir que me mostraría por la pantalla mundo. Si yo ejecuto esto, puedo ver que me está saliendo acá mundo, es decir, evalúa también como un valor falso, los corchetes también, los paréntesis también, y así con todos los valores vacíos. Si ejecuto esto, podemos ver otro mundo, es decir, estaría evaluándose también en falso. Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy.
En el siguiente video vamos a ver las estructuras repetitivas, que son el for, el while, cómo iterar a través de bucles, es decir, cómo repetir instrucciones de códigos y muchas otras cosas más. Si te gustó este tipo de contenido gratuito y quieres apoyarlo, hay varias maneras de hacerlo. La principal es suscribiéndote y dándole like al video. También puedes compartir este video con alguien a quien creas que le será de ayuda. Muchas gracias por ver, nos vemos en un próximo video y hasta luego.